12:23 de la mañana. A esta hora exactamente tenemos cita en el psicólogo, pero no cualquier psicólogo, en la psicóloga, en la nuestra, en la que ponemos más fe, porque además nunca nos defrauda, que es María Jesús Alabarreyes. Muy buenas. Muy buenos días, Begoña. ¿Te parece bien así la actitud con la que te he presentado? Perfecto y estupendo. ¿Me ves positiva? Es positiva y lo voy a grabar. Ya cuando haya que presentar en conferencias directamente pongo tu presentación, Begoña. No, pero es verdad que muchas veces la actitud, ¿no? de ser positivos, de ser optimistas, pues tiene mucho que ver también con lo felices o no que somos. Y de hecho hay un término que es psicología positiva que tiene algo que ver con esto. Efectivamente. Tú fíjate que casi siempre, y bueno, pues hasta prácticamente principios de este siglo, todo lo que se hacía era estudiar los aspectos, digamos, más negativos o más patológicos, ¿no? Y dejábamos un poquito de lado el estudio de aspectos mucho más positivos, teniendo en cuenta, fíjate, que esto no es algo de ahora. Es verdad, casi todo el mundo, bueno, la mayoría de las personas que les interesa un poquito la psicología conocen a Seligman, que es un catedrático de la Universidad de Pensilvania, que en el año 2000, digamos que se fundó la primera cátedra de psicología positiva. Pero fíjate que ya tenemos los primeros antecedentes en Aristóteles. Él dedicó parte de sus estudios a lo que llamamos la eudolmonía, que es el término griego habitualmente traducido por felicidad. Y mucho más bonito felicidad que eso de eudolmonía. Sí, es un poquito complicado en ese aspecto, ¿no? Y luego ha habido otros psicólogos como Maslow o Carl Rogers, que dentro de la psicología humanística, que han intentado incidir sobre lo mismo. Pero básicamente lo que se trata es ver un poco los estudios de los rasgos de carácter que nos ayudan a las personas a sentirnos más felices y más dichosas. A nosotras nos tienen poco que enseñar en este aspecto porque ya lo somos y a Lipiosa también, pero sí que es un término crucial. Es decir, la mayoría de la gente no sabe hasta qué punto de verdad se puede ser feliz o infeliz en función de la actitud que tengamos ante la vida. O sea, que compensa tener una actitud positiva. Sin duda. Es decir, tú fíjate, la psicología positiva, por ejemplo, lo que estudia es las bases de ese bienestar psicológico y de la felicidad, ¿no? Es decir, estudia las fortalezas, las virtudes un poquito de la persona, que hace, por ejemplo, que tengamos mejor relación con los demás, que estemos mejor en el trabajo, que tengamos mejor salud, que vivamos incluso más tiempo. Bueno, lo podemos ir viendo luego poquito a poco, pero prácticamente nos influye en todas las áreas de nuestra vida y nos influye siempre para bien. Uh-huh. Y luego habrá gente, no sé si se nace o no siendo positivo, porque te iba a decir, habrá gente que quiera cambiarlo, pero a lo mejor es que ha nacido así. Claro, aquí es un tema delicado, ¿no? Es decir, no todas las personas nacemos con el mismo temperamento, lo hemos visto, y no todas las personas interpretamos igual la vida. Es decir, cada persona interpreta de forma muy subjetiva los sucesos que ha tenido. La gente que ve la vida esa botella medio llena o medio vacía, influye mucho en la forma en la que luego van a tener una actitud más positiva o más negativa. Pero fíjate, las personas, por ejemplo, que piensan que no tienen control sobre sus vidas, tienen menos éxito y están menos sanos física y psicológicamente. ¿También físicamente? Incluso físicamente. Este es un tema muy controvertido, pero la verdad es que como muy estudiado ya. Y en España además tenemos personas, pues como Luis Rojas Marcos, por ejemplo, que ha hecho grandes estudios sobre la influencia de, digamos, esa actitud positiva en la salud, ¿no? Y los resultados son absolutamente apabullantes. Es decir, existe una estrecha vinculación entre la mente y el cuerpo. Esa conexión mente-cuerpo es continua, es de ida y vuelta, y se realiza a través, digamos, del sistema nervioso y endocrino. Es decir, voy a intentar explicarlo que no sea muy así, pero vamos, el cerebro lo que hace es que recibe miles de estímulos provocados por los órganos de nuestro cuerpo y por las fuerzas del entorno, y esos mensajes afectan al equilibrio de sustancias neurotransmisoras que sirven de mensajeras entre las neuronas encargadas de modular nuestro estado emocional y el sistema vegetativo que controla. Es decir, independientemente de nuestra conciencia, del ritmo del corazón, la movilidad del aparato digestivo, es decir, ciertos trastornos físicos solo se pueden
pueden explicar desde el marco psicológico. Y luego al revés también funciona, me refiero. Sí. Entiendo lo que dices, bueno, pues teniendo una actitud negativa, también lo que otros entienden como pesimismo, pues es más fácil, porque a lo mejor nos bajan las defensas, es más fácil enfermar, pero luego cuando tenemos una enfermedad, ¿es más fácil curarnos si intentamos tener una actitud positiva? Es algo que esto pasa lo mismo, ¿no? Es decir, en procesos, lo hemos comentado aquí alguna vez, por ejemplo, temas oncológicos, que lo hemos tratado, los estudios sobre las recidivas que tienen o no lugar en las personas con el mismo tipo de cáncer, en la misma fase, en el mismo estadio, son absolutamente palpables. Es decir, las personas que tienen una actitud más positiva tienen menos recidivas, infinitamente menor, que las personas que tienen una actitud más negativa. Es decir, hay factores psicológicos que contribuyen claramente a enfermarnos y la actitud que tenemos cuando estamos enfermos contribuyen a que salgamos o no. Es decir, por ejemplo, factores que contribuyen mucho, ¿no? A producir enfermedades pues un poquito cardiovasculares, que debilitan el sistema inmunológico, son la hostilidad, por ejemplo, la depresión, el miedo, el estrés permanente, y la razón es que alteran el funcionamiento de los centros cerebrales, ¿no? Que regulan ese sistema hormonal y vegetativo y los órganos más importantes del cuerpo. Pero a ver, ¿qué es lo que te iba a preguntar una cosa, bueno, que no se me olvide luego, me la voy a apuntar aquí yo que no se me olvide, vale. Para terminar un poquito esta parte, mira, numerosas investigaciones lo que nos demuestran es que situaciones que fomentan la tranquilidad. Y la tranquilidad, por ejemplo, pues como el desahogo emocional, ¿no? Que produce el hablar, el compartir con los otros los problemas y las dificultades, eso fortifican las defensas corporales. Por ejemplo, incluso escribir sobre experiencias traumáticas pausadas causa una mejoría un poquito sustancial a largo plazo de ese tipo de enfermos. Esto se ha visto, por ejemplo, con enfermos asmáticos y artríticos. Realmente es un tema precioso, absolutamente fundamental. ¿Me ibas a preguntar? Sí, la que no quería que se me olvidara. Sí. Muchas veces cuando intenta uno ser positivo en ciertas situaciones, siempre hay alguien no tan positivo que te acusa de ser poco realista. Claro, este es un tema crucial y además esto es la vieja controversia de alguna manera, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, no, el positivo lo que pasa es que es una persona utópica. ¿Cómo es eso? Dice, un optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Algo así, efectivamente. Y sin embargo, fíjate, es un tema que es tan claro la demostración que tenemos. Es lo que decíamos, ¿no? Es decir, nacemos más positivos o más negativos. Esto lo suelen decir fundamentalmente las personas un poquito más negativas, teniendo en cuenta, y esto es un tema crucial y por eso siempre les insistimos, sabemos que nos escuchan muchos padres, que las semillas del pensamiento positivo se siembran durante los primeros años del desarrollo del carácter. Y fíjate, básicamente, Begoña, los 6 primeros años. Solo en esos 6 años ya en esos 6 primeros años, básicamente, quiero decir, se siguen desarrollando a lo largo de toda la vida, pero ahí la influencia es clara. El 80% de nuestro acervo intelectual y, digamos, las bases que configuran los constructos de nuestra personalidad se desarrollan básicamente en esos 6 primeros años. Entonces, ahí, gracias a esa gran capacidad que tenemos de razonar, de aprender, de cambiar, podemos estar dispuestos a coger y decir, a ver, ¿cómo enfoco la vida y cómo la enfoco de la mejor manera? Entonces dices, ¿una persona positiva? No, esto es una persona totalmente irrealista y tal. En absoluto. Es decir, una persona positiva es una persona que analiza bien los hechos, que es perfectamente objetiva en los mismos, que sabe determinar los riesgos, que sin embargo lo que tiene es una fuerza enorme, por ejemplo, ante las dificultades. Lo que hace una persona positiva en ese sentido es decir, a ver, ¿cuáles son las dificultades? Bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Estupendo, esto es lo que voy a hacer, y además con inteligencia emocional. Una persona negativa, lo que ocurre es que ante las dificultades se para, se frena y dice, bueno, esto lo más seguro es que vaya a salir mal. ¿Qué es lo que hago? No lo hago. Decíamos, por ejemplo, personas que tienen que conseguir trabajo. Tú dices, ¿qué conviene más? A ver, la persona negativa lo que hace es que ya se arruga antes de dar los primeros pasos. La persona positiva cree perfectamente que va a conseguir ese trabajo y va a ser capaz de convencer a la persona que tiene enfrente. En las relaciones, por ejemplo, con los demás, las personas que son, digamos, más optimistas y que han practicado un poquito de psicología positiva, lo que hacen es que ante las dificultades, las crisis, los problemas que tienes de comunicación, a veces los conflictos, intentas ponerte en el lugar del otro e intentas decir, bueno, vamos a ver, que esta persona, oye, está un poco fastidiada por esto, lo otro y tal. Es decir, intentas ser
muchísimo más benevolente e intentas buscar un acuerdo. La persona negativa y la persona pesimista lo que hace inmediatamente es decir, esto es imposible, no tiene solución, y en lugar de buscar el acuerdo casi está buscando la confrontación. Por eso te digo que no es cierto aquello de que la persona positiva sea una persona poco objetiva, poco realista, en absoluto. ¿No? Es decir, la persona que es objetiva y que es realista está bien, pero no quiere decir que no pueda ser absolutamente objetivo y que no pueda ser y practicar un poco lo que sería la psicología positiva, que es básicamente buscar qué es lo mejor que me puede dar la vida y con lo mejor de mí, cómo me puedo enfrentar a las situaciones de dificultad. Y era eso lo que te iba a decir, para luego, siendo prácticos, sí. Cuando se está bien, pues es muy fácil ser optimista, pero cuando tienes un problema gordo, ahí claro. Es, ¿no?, cuando se tiene que demostrar cómo se reacciona o cómo reaccionan los pesimistas y los optimistas ante problemas graves. Claro, ese es el tema. Es decir, lo que hacemos ahí es cómo nos contamos la vida. Cuando tengo un problema gordo, muy importante, la persona pesimista hace, digamos, una mala lectura del pasado, ¿no? Es decir, casi siempre lo que trae es, acumula, es como si hiciera un filtro y trae a su mente experiencias, digamos, desagradables, que entonces le confirman que la situación actual va a tener pocas posibilidades de salir. La persona, sin embargo, más positiva, lo que haces es que en cuanto al pasado filtras un poco, intentas recordar, no tanto las dificultades, sino cómo sales de ella, cómo has aprendido a poderlos superar. Y entonces traes y empiezas con esa fuerza a, digamos, enfrentar esas dificultades. Es decir, ante una misma situación, tú lo que te puedes decir es, esta situación es complicada. Perfecto, si es complicada no nos tenemos que decir otra cosa. Pero lo que puedes añadir inmediatamente es, vale, pero yo tengo recursos para poderlo superar. ¿Cómo voy a hacer esto si falla o lo otro, si no tengo esta otra alternativa? La persona negativa, ante una dificultad, lo que hace es, esto es muy complicado, no merece la pena que lo intente. ¿Para qué me voy a esforzar si luego me voy a sentir muchísimo peor? Y entra en una dinámica que es tu peor enemigo. O sea, que hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan siempre con varias alternativas, además, en ese sentido. Es decir, no se trata de pensar, hay gente que te dice, María Jesús, esto de la psicología positiva es sois cantamañanas. Es un camelo, ¿no? Sí, la vida es rosa, todo es maravilloso. En absoluto, la vida es como es. Hoy, por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Prostitución Infantil. ¿Hay alguien que le pueda parecer eso bien? Pues esto no. Es una canallada, absolutamente. Vale, ¿qué hace la persona con una visión más positiva? Dice, a ver, ¿esto es una salvajada? Sí, se supone que hay por lo menos 200 millones de niños en el mundo prostituyéndose, 200 millones. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué puedo hacer yo en mi entorno? ¿Hay alguna señal de alerta, de alarma que puedo dar? ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo contribuir en mi día a día, en lo que hago, en mi trabajo? Eso es lo que hace la persona positiva. La persona negativa lo que hace es, fíjate cómo está la humanidad, esto es imposible, fíjate la prostitución infantil, así nos va todo. Esa es un poco la gran diferencia, es decir, el cómo lo enfoquemos, podemos enfocar las cosas para intentar resolverlas o no. Ahora, lo que tú no haces nada es decir, bueno, esto con palabras es suficiente, ¿no? La vida va a ser mejor. No, la vida es como es. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y un tema fundamental que hace la persona, y sobre todo la psicología más positiva, es que nos ayuda a conocernos, Begoña. Es decir, nos ayuda a conocer, oye, cuáles son nuestras competencias, fortalezas, debilidades, y nos ayuda a conocer muy bien cómo son los otros. Y en función de eso, actúas con más inteligencia emocional. Dices, a ver, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué hago si esto falla? Bien, primera opción. Segunda opción, si esto otro también fracasa, ¿qué es lo que puedo conseguir? Bien, ¿qué es lo peor que podría suceder? ¿Qué hago en eso? Fíjate que antes nombrábamos a Aristóteles. Sócrates ya nos decía, ante una situación de dificultad, las cosas pueden ir mal. Plantéate, ¿qué es lo peor que puede suceder en esta situación? Y aún en eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Incluso poniéndose en lo peor hay que tener un plan e intentar, bueno, pues ver la solución y no solamente el problema, ¿no? Siempre. Además hay que tener en cuenta dos cosas que se han visto, por ejemplo, en la psicología positiva, que son fundamentales. No podemos vivir sin perdón y no podemos vivir sin esperanza. Es decir, la persona que no sea capaz de perdonarse a sí mismo, Tú fíjate que a veces hemos hablado del perdón y hemos dicho hay cosas en los otros que tú tienes la potestad de decir si perdonas o no, lo cual no quiere decir que vayas a estar toda la vida machacándote con eso, pero la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos para coger y decir, oye, venga, lo voy a volver a intentar, esto es crucial. Y decíamos el tema de la esperanza.
nunca podemos vivir sin esperanza. Fíjate que hay una controversia enorme, por ejemplo, cuando las personas están mal, están en una fase terminal, y ayer leía unos estudios que decían que más de la mitad de los españoles no quieren contar a sus familiares la realidad cuando están en una fase terminal. Entonces decían, bueno, pues que esto creaba mucha controversia. Pero es por ese tema, es decir, especialmente en España, cuando una persona de verdad pierde la esperanza, pierde las ganas de vivir, y sobre todo es como si te quedaras sin ninguna energía. Cuando una persona piensa que algo no tiene solución, es como si dejara su mente y su cuerpo prácticamente a cero, y a partir de ahí nos dedicamos solamente a sufrir de alguna forma. Y ese sí que es un sufrimiento absolutamente inútil. ¿No? La psicología positiva en esto ha sido clarísimo. Por eso vivimos más. Son bastante importantes, sí, bastantes motivos para intentar por lo menos ser un poquito más positivos cada día. María Jesús, muchísimas gracias, Muchas gracias por esos consejos. Terminamos con unas palabras de Seligman, que es un poquito el gran psicólogo de la psicología positiva. Él decía: los científicos de la mente del nuevo milenio no solo se preocuparán por corregir lo peor de la condición humana, sino que también se dedicarán a identificar y promover lo mejor. Que seamos cada día mejores, que nos sigamos escuchando, Begoña. Si se han perdido algo en el podcast, los podcasts. Efectivamente. Gracias, un beso, enorme. buen día. Adiós.